Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Marlis Mejías, directora de negocios de Dynamic Devs, y nos encontramos aquí en un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs, un espacio para todos los que, como nosotros, pues somos apasionados por la tecnología, la innovación, y acá buscamos conocer y compartir experiencias, conocimientos, también con el fin de aprender juntos y hacer comunidad. En este episodio del podcast me acompaña Brice Mouret, que es desarrollador de software freelance, emprendedor, por supuesto amante de la tecnología, y en 2014 pues creó su propia empresa de desarrollo de software, Mouret Dev, y allí orientó su carrera al desarrollo de aplicaciones móviles. Además también es cofundador de Buildbeo, donde asesora y desarrolla para empresas y startups de diferentes países del mundo. Hola Brice, ¿cómo estás? Creo que es mejor si tú también nos cuentas tu historia mejor que yo. Nada, está muy bien, está perfecto. Pues nada, simplemente daros las gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y simplemente, pues bueno, una pequeñita introducción. Bueno, me llamo Brice Mouret, como tú has dicho, y desde hace 13 años me dedico profesionalmente al desarrollo de software. Trabajé para diferentes empresas multinacionales, pero sí que es cierto que en 2014 ya empezó así el germen de querer montar yo algo por mi cuenta, porque quería sobre todo dedicarme al mundo del desarrollo de aplicaciones móviles iOS y Android. Entonces comencé en 2014 y ya en 2015 es cuando ya corté con todo, se creó Mouret Dev como empresa y comencé a desarrollar aplicaciones. A día de hoy pues llevo cerca de 150 aplicaciones, he trabajado para empresas nacionales e internacionales, y sí que quizás por lo que estoy aquí, ¿no? Que en 2018 volví a mi ciudad natal y decidí comenzar a compartir cosas que había aprendido a lo largo de los años. Subí mi primer vídeo a YouTube y bueno, todo esto ha ido desencadenando en más redes sociales, más contenido, y a día de hoy, pues bueno, dedicarle gran parte de mi tiempo también, aparte de desarrollar, pues a generar contenido. Sí, por allí te conocimos, nuestros devs. Sí. Claro, y precisamente un poco de eso es donde quiero ahondar, ¿no? Un poco sobre la demanda actual de desarrolladores de aplicaciones móviles, ¿no? Porque también en tu página web y en tus redes sociales has mencionado que específicamente en España has desarrollado para empresas en Galicia, Valencia, Madrid. ¿Hay alguna diferencia significativa entre estas regiones en términos de, digamos, oportunidades laborales en el sector? Yo creo que eso es como en cualquier parte del mundo a nivel de desarrollo de software. Yo creo que cuando te vas a un núcleo más grande, habitualmente ya solo relacionado con la población, las oportunidades suelen ser mayores. Hoy en día, por suerte, sí que es cierto que con la parte del teletrabajo no es nada descabellado pues trabajar en Galicia como trabajo yo, y quizás estar desarrollando una aplicación hablando únicamente de España para alguien que está pues en Madrid o Valencia, que creo que nombrabas. En España, si hacemos un poco caso a las ciudades más grandes, pues un Madrid, un Barcelona, un Valencia, un Málaga, que está cada vez repuntando más, pues bueno, hay muchas más oportunidades que quizás en Galicia desde donde trabajo yo. Buenísimo. Y en tu experiencia, ¿cuáles son las principales ventajas por un lado y por otro lado los desafíos para desarrolladores que buscan pues oportunidades laborales fuera de España? Por ejemplo, en Estados Unidos, en México, también Bélgica, Australia. ¿Cómo ves el mercado fuera? Yo creo que hay dos puntos muy importantes ahí. Lo primero, el idioma. Quizás si hablamos entre una empresa de México y España, pues bueno, si de verdad la forma de comunicación es en español, pues no hay ningún problema. Pero sí que es cierto que si quieres ya dar el salto a un mercado, pues ya, no sé, angloparlante de alguna forma, pues oye, ahí ya vamos a tener limitaciones de que lo más seguro es que te exijan comunicarte en inglés. Entonces, si te falta la parte del idioma, no creo tampoco que haya que ser, como a veces también escucho por ahí, tener un inglés perfecto y tener un nivel de que te puedas comunicar como si fuera tu lengua materna. No creo que haga falta eso, porque las empresas
bien saben lo que están haciendo y tampoco pueden esperar que cualquier persona del mundo que no sea nativamente una persona que habla en inglés, pues vaya a hacerlo perfectamente. Quizás es más a la hora de entender, de poder comunicarte a nivel técnico, de hablar con compañeras y compañeros, pues bueno, que más o menos te defiendas, siempre con vistas a que cada vez pues se pueda hacer mejor, pero no creo que tenga que ser ese nivel máximo. Eso por un lado, la parte del idioma. Y por otro lado, yo creo que si quieres dar el salto también a trabajar para empresas fuera de tu país, es mucho más difícil si son tus primeros años como trabajador. Quizás que tu primer trabajo sea cuando ya acabaste tu formación, tus estudios y quieres dar el salto al mercado laboral, pensar que lo vas a hacer para una empresa, por poner de ejemplos, Estados Unidos, pues es mucho más difícil. En cambio, si tú llegas a esa empresa o al mercado con 2 años, con 3 años de experiencia, pues quizás es mucho más fácil. También yo creo que tampoco está recomendable quizás ya dar el salto de primeras, porque a veces tenemos como que empezar a afianzar conocimientos, conocer el sector y después ya ha llegado el momento, pues con un poco ya más de base, poder cambiar a otro país. Sí, de hecho, he visto también el caso en que algunos desarrolladores pues empiezan a trabajar con consultoras que ya tienen, que ya están posicionadas en estos países, y al trabajar con clientes de las consultoras, como que los mismos clientes, por decirlo así, se enamoran del desarrollador, ¿no? Como que, me gusta cómo trabaja y quizás le ofrecen otras oportunidades. Entonces, quizás como primer paso para alguien que está empezando, puede servirle de preparación pues trabajar con una consultora que tenga clientes internacionales también, ¿no? Totalmente. Siempre hay que buscar ahí algún camino para meter la cabeza. Exactamente. Y allí hablando un poco también de tu carrera como emprendedor, ¿no? Además de software engineer freelance. ¿Cuáles son tus recomendaciones para otros developers que quizás quieren tener su propio negocio en la industria tecnológica? Porque obviamente además de ser un buen desarrollador o tener experiencia, también necesitas tener otras habilidades, otros conocimientos si es que quieres llegar a más personas, ¿no? Es que yo creo que llegado el caso, hasta tus habilidades de desarrollador pasan a segundo plano. Yo creo, porque si tú eres muy buen desarrollador, pero te faltan muchas otras habilidades que podemos hablar ahora de ellas, es muy posible que no te funcione y que no te acabe yendo bien, porque puedes ser muy buen desarrollador, pero quizás tienes problemas de comunicación, quizás tienes problemas de gestión o de planificación. Tienes que pensar en muchas cosas, tienes que ya de primeras buscar una forma de llegar a los clientes, y eso muchas veces es lo más complicado. Después, una vez llegas, pues bueno, ya encontrarás cosas mejores o peores. Es que no lo sé, yo creo que a lo largo de estos 9 años que llevo he tenido que tocar tantos palos, llegado el caso, porque tienes que ser una persona también que gestione igual hasta tus propias finanzas, tu propio tiempo, tu propia cartera de clientes, que cuando estás llegando a un proyecto tienes que aprender a planificarlo, porque si no tampoco vas a saber ni cuándo entregarlo, ni qué cobrar en muchos casos, y otros trabajos que quizás te aparecen por el medio tampoco sabes cuándo decir que sí o que no, porque no sabes cuándo vas a disponer de tiempo. Entonces eso puede llegar un momento que cada vez se acumulen más cosas y acaben resultando en que te vaya mal. ¿Cuál es mi recomendación? Aparte de intentar formarnos todo lo que se pueda en lo que subyace a la propia parte técnica, mucha soft skill, mucho conocimiento sobre emprendimiento, sobre gestión de empresas. No quiere decir que sea gestionar una empresa gigante, al final tienes que gestionarte tú, pero lo que hablábamos a nivel financiación, a nivel gestión, hay que tener mucho en cuenta, también incluso a nivel marketing, llegado el caso, porque tienes que acabar de alguna forma representándote a tu propia empresa, a ti mismo, a lo que sea. Pero sobre todo lo que yo recomiendo pues es casi lo mismo de lo que hablábamos antes para trabajar para una empresa internacional. También el de alguna forma ir ganando background y ir ganando experiencia de alguna forma. Porque si tú, o yo lo pienso por mí, tampoco puedo hablar por otra persona, yo pienso en el Bryce que acababa de estudiar. Si en ese momento decidiera, vale, voy a ser freelance, obviamente yo personalmente sé que me iba a ir mal, porque no conoces el sector, no sabes ni cómo hay que trabajar en el sector, hay muchísimas cosas que tú desconoces por el simple hecho de no haber tenido que pasar por ellas, de no haber llevado a la práctica
ciertos casos de uso pues con el cliente o con compañeros o con lo que sea o con el propio ciclo de vida del software. Entonces, en mi caso, creo que si la cosa, supongamos que a día de hoy pues me ha ido bien, yo creo que en cierto modo ha estado ligado por trabajar 5 años antes. Trabajar 5 años en el sector, con diferentes empresas, con diferentes clientes, con proyectos de mucho tipo y diferente alcance, distintas tecnologías, y aparte de aprender a, de alguna forma, ser autosuficiente en la parte más técnica, en la parte de desarrollo, también saber que tú cuando estás hablando con una empresa que quiere un software, pues saber las cosas buenas, las malas, que muchas veces también te vas a encontrar para tú acabar gestionando también tu propia empresa. Así que sin eso creo que es muy difícil. Sería aprender, ya vas a aprender a golpes muchas veces. Creo que si encima no te has pegado nunca con esa parte, esos golpes pueden ser el último, ¿no? Que te acaben dando y que acabes diciendo, mira, es que no hay manera de que yo pueda ser capaz no sé, de avanzar con mi empresa. Sí, y bueno, finalmente de esos errores también que uno puede cometer cuando está emprendiendo también es lo que te ayuda a crecer, ¿no? Y ahí te das cuenta, como tú dices, oye, sí voy a seguir haciendo esto o me va mejor trabajando, no sé, en una consultora donde yo no tenga que autogestionar. Y por supuesto que también matizar que no quiere decir que sea la única solución o que acabar siendo, llamémosle freelance o emprendedor, que sea una mejor solución que trabajar para otra empresa. Cada persona es un mundo. Yo he conocido a mucha gente que ha decidido dar el paso a freelance, ha pasado 1 año, 2, 3, 5, los que sean, y ha decidido volver a trabajar para una empresa, pero dijo, mira, esto no es para mí, o tiene estas cosas buenas, pero tiene también estas cosas malas. Entonces cada persona se siente cómodo de una manera distinta. Sí, es una cuestión de decisión también. E incluso si trabajaste un tiempo freelance y luego regresaste a una empresa, quizás recogiste también una serie de conocimientos que te van a ayudar más en tu nuevo trabajo. Todo como que se puede complementar. Y Bryce, también mencionabas el tema del marketing. Entonces te quería preguntar si sientes que también de alguna manera te ha ayudado para llegar a nuevos clientes esta creación constante de contenido, ¿no? Y si es algo que de hecho recomendarías a todo aquel developer que quiera tener una carrera freelance o como emprendedor. Vale, yo empecé eso en 2014 aproximadamente. Y ahí sí que la parte de marketing pues era más al uso, simplemente mi página web, alguna red social en la que yo compartía por las cosas que iba haciendo o los servicios que yo proporcionaba. Es como una forma mucho más relajada de la que tengo a día de hoy. Yo creo que mínimo esa parte, por lo menos tener presencia en redes o incluso redes que ya están orientadas al propio trabajo. Por ejemplo, en España pues hay redes muy potentes como es Infojobs, LinkedIn. Pues estar presente en redes profesionales tiene todo el sentido del mundo. Que quizás tengas tu canal de YouTube, pues bueno, yo eso supongo que ya hay que pensarlo de otra manera. A mí sí que me ha ayudado muchísimo eso. Sí. El tener una presencia en red y el trabajar mi posicionamiento ayudó a que llegaran nuevos proyectos. Pero sobre todo yo creo que lo que más ayudó es que te vas dando a conocer, que la gente acabe teniendo una buena impresión tuya, que seas una persona profesional y que, así de claro, si un cliente te encarga un trabajo y queda contento con tu servicio, seguramente cuando alguien le pregunta a ese cliente por ese producto de software, pues te va a acabar recomendando y eso funciona muy bien. Y quien dice un cliente, dice mucho networking, conocer a muchísima gente y que de alguna forma pues se van creando ciertos lazos. Eso en la parte más clásica. Claro, si ahora nos vamos a partir de 2018 o en los últimos años, es indudable. Es decir, a día de hoy, pero claro, es muy fácil de entender porque sí que es cierto que en el punto en el que estoy yo ahora, en redes sociales pues hay más de 1 millón de personas. Eso ya solo con números es bastante lógico que se piense que aparecen más clientes. También es cierto que aparece de todo. Aparecen muy buenos clientes y aparecen muchas personas con ideas que al final, pues bueno, es decir, son muchos contactos, pero que no son proyectos reales, que muchas veces son intenciones que una persona tiene o simplemente buscar ayuda. Claro, es cierto que
para poder buscar los clientes de esta manera, con una creación de contenido constante, hay un problema, que es que le tienes que dedicar muchísimo tiempo a la creación de contenido. Entonces, claro, te acabas convirtiendo en un perfil mixto, como es en mi caso, que igual unas horas del día estoy desarrollando, pero el resto de horas también estoy creando contenido. Entonces, a día de hoy, mi modo de vida, en cierto modo, también es parte de la creación de contenido. Ya no solo es un medio para conseguir clientes, sino que a día de hoy parte de mis ingresos también vienen por la propia creación de contenido. Entonces, claro, ahí ya entramos en algo, yo creo que distinto, que por supuesto me da clientes, pero que bueno, ya estás entrando en otro modelo de negocio, diría yo. Exactamente. Y que bueno, previo a dedicarte un poco más de lleno a la creación de contenido, ya habías acumulado también bastante experiencia en el desarrollo, ¿no? Entonces también es como saber equilibrar. Sí, ha sido un camino, ha sido exacto. Todo pasito a paso, porque no hay nada inmediato, pero ni en la parte de freelancing ni en la parte de creación de contenido. Es algo que año tras año, pues si le dedicas tiempo y esfuerzo, pues supuestamente tiende a crecer, ¿no? Exactamente, sí. Supuestamente. Sí. Y también, Bryce, en tu experiencia con los desarrollos que has hecho con empresas de España y también internacionales, pasando un poquito más a la parte de desarrollo, la parte más técnica, sí. ¿Cuáles son algunas tendencias que has visto en aplicaciones móviles a nivel internacional? No sé si has visto quizás algunas funcionalidades o especificaciones que quizás están siendo ampliamente adoptadas. No sé si es algo que has visto, ¿no? Vamos un poco por rachas, diría yo. Okay. Yo creo que si hablamos en tecnología, yo me centro sobre todo en desarrollo de aplicaciones nativas, utilizando pues los frameworks nativos que nos da la gente de Android y Google, la gente de Apple, los lenguajes, etcétera. Entonces es algo que yo intento, ante todo, pues anteponer a la hora de trabajar con una empresa. Es decir, yo al fin y al cabo soy una persona y puede que me integre en un equipo de 2 personas o de 40 personas. Puede que acabe haciendo eso, pero al fin y al cabo yo intento como quedarme con el stack que a mí me llama más la atención. Entonces sí que es cierto que sobre todo desarrollo aplicaciones nativas. Entonces ya es como un punto de entrada que quizás aunque aparezca otra tecnología o que las empresas quieran utilizar otra tecnología, bueno, en muchos casos yo soy el limitante. Si alguien me dice, oye Bryce, quiero que hagas una aplicación con, no lo sé, Ionic, una tecnología que se solicita mucho, pues digo, mira, lo siento, no es algo en lo que yo esté enfocado y tampoco tengo los conocimientos suficientes para hacer cualquier tipo de desarrollo. Entonces, bueno, ya intento yo cortar por esa parte. Pero sí que es cierto que después, a nivel de tendencias, en empresas más grandes, con más presupuesto, pues sí que nos vamos al desarrollo nativo. Más pequeñas o que igual quieren productos con un más bajo presupuesto, con un ciclo de vida menor, pues igual ahí es donde más entra la multiplataforma. Y donde yo, no sé, los primeros años a nivel multiplataforma en nativo todo está más estándar, porque ya es lo que te dice Google y Apple, y entonces de ahí no te puedes salir. Pero en multiplataforma yo empecé con que los clientes, sobre todo más pequeños, pues demandaban mucho aplicaciones web, que al final fueran webs que estaban en las tiendas de aplicaciones, que fueran simplemente un browser o con tecnologías como Córdoba. Eso fue migrando, se fue a Ionic, se fue a Xamarin. Después, estos últimos años, yo creo que ahí ya vimos un cambio mayor a React Native, que yo creo que ahí ya la gente de Facebook, bueno, de Meta, ahora mismo, pues sí que yo creo que dio un golpe encima de la mesa de cara a decir, mira, estos son aplicaciones multiplataforma, pero ya estamos como en un siguiente nivel. Y lo último que me estoy encontrando ahora bastante, sobre todo, es Flutter, ¿no? Que es como ya, no sé, de alguna forma, no voy a decir, porque yo creo que es muy difícil aventurar, no sé, y qué se pide más o se solicita más, si Flutter o React Native, pero bueno, sí que es cierto que en números absolutos la tendencia parece que Flutter es un poco la que quiere ir ahí hacia arriba. Pero bueno, ya sabemos que estos mercados son muy variantes y donde hoy domina una tecnología, mañana aparece otro y ya rompe todo el esquema. Sí, totalmente. A nosotros siempre nos piden comparativas también, como claro, ayúdenos a tomar la decisión entre React Native y Flutter, ¿no? Que todas son buenas, Sí. que yo creo que muchas veces esas tecnologías han triunfado o siguen triunfando por 2 motivos. Primero, porque tienes 2 aplicaciones para una, que a veces es suficiente, otras veces no es suficiente, pero yo creo que también depende de la gente que tengas trabajando, que a veces se puede contratar personal especializado, pero claro, las aplicaciones multiplataforma en su día crecieron muchísimo porque no tengo que aprender a desarrollar mobile,
soy un desarrollador web que, en cierto modo, más o menos sé hacer la web, pues también voy a saber hacer las aplicaciones. Entonces, bueno, en cada caso yo creo que ha triunfado por diferentes motivos. Y después ya también tendencias, que también me preguntabas de funcionalidades. Esto, hay lo de siempre, que se quieren crear aplicaciones un poco ya más al margen de las tendencias, pero claro, donde hace un par de años todo se pedía si podía tener algo de blockchain, después pasó a tener algo de realidad aumentada y ahora hay que tener inteligencias artificiales, ¿no? Sí. Y eso sí que es cierto que sobre todo en las ideas que más pretenden innovar, después hay otras que, bueno, oye, yo necesito esto, pues necesito esto y aquí ya no nos movemos o no hay tanta cabida a decir, no, es que yo necesito ahora generar una aplicación con inteligencia artificial porque es lo que quiere todo el mundo. Y bueno, esas tendencias están ahí, pero yo creo que siempre cuando pasa una temporada y se reposan un poco, pues todo se tranquiliza y ya no todo es ChatGPT o ya no todo es blockchain, ¿no? Sí, o quizás no hay que mencionarlo, ¿no? Porque quizás muchos aplicativos ya funcionen con diferentes tecnologías por detrás y claro, pues uno ni se entera. Pero cuando son tendencias... Eso es lo mejor siempre. Sí, exacto. Cuando son tendencias hay que decirlo, ¿no? Esto tiene inteligencia artificial. ¿Y tú usas GPT o algo del estilo en tu proceso de desarrollo? Sí que uso, pero yo creo que no igual de la manera que mucha gente se espera, sobre todo cuando está fuera del plano tecnológico o de programación, porque ahora, claro, yo, sobre todo en redes, te cansas de leer tantas veces que si nos van a sustituir y ya parece que yo ahora me levanto a las mañanas, abro ChatGPT y le digo, quiero crear esta pantalla, enter, copio el código, lo pego y me voy a dormir, ¿no? Y no, obviamente. Yo creo que son herramientas que sobre todo donde más están calando y donde mejor están funcionando es como herramientas de cara a buscar cierta información. No para eliminar nuestro trabajo, sino que yo hasta hace unos meses me tenía que ir a Google para buscar cada cosa y ahora, bueno, con según qué herramientas, pues puede que nos podamos saltar esa parte de ir hasta Overflow o de ponernos a buscar en foros, en Google o lo que sea. Entonces, bueno, esa parte a veces funciona. Y después en otras herramientas ya más especializadas, yo que sé, un GitHub Copilot, por ejemplo, pues bueno, está bien para algunas cosas, pero por ejemplo, la versión actual que tenemos ahora, yo creo que para pequeños fragmentos de código está muy bien, pero para resolverte grandes cosas y sobre todo si tienes experiencia, la mitad del código que te genera, la mitad no, es decir, la gran mayoría del código que te genera, si es una funcionalidad un poquito grande, a mí no me sirve, lo voy a tener que rehacer. Entonces es más para algo mucho más puntual que otra cosa. Sí que es cierto que esto está avanzando. GitHub ya está con la beta cerrada de Copilot X, que le han llamado, que bueno, ya son diferentes herramientas utilizando modelos de inteligencia artificial conversacional orientadas a código que ya te dan pues cosas muy, muy clave, ¿no? Tienen su propio chat, pero orientado a desarrollo, para integrar con herramientas de como puede ser Visual Studio Code o por ejemplo, y que ya interprete tu código y que le puedas decir, genérame test en base a este código. Bueno, ya estamos empezando a mejorar. Tiene consulta de documentación especializada. Bueno, ahora yo creo que ahí sí que se sigue mejorando, pero a día de hoy ni mucho menos es una herramienta como para sustituir de base. Creo que es una muy buena herramienta de consulta y de aprendizaje sobre todo. Sí, totalmente. Y además que para poder obtener una buena respuesta a las consultas que estás haciendo, también eres tú quien tiene que tener el conocimiento para saber cómo consultar y saber que si esa respuesta que te está dando es realmente útil, ¿no? Porque a veces si no es copiar y pegar. Exacto. El mismo problema que teníamos antes. Exacto, que copias y pegas código, igual estás rompiendo más que arreglando, ¿no? Sí, porque a veces también se confía ciegamente como en las respuestas, pero la verdad es que no tienes ni idea tampoco de dónde están surgiendo estas respuestas. Además, uno es el inteligente, eso está construido con conocimiento humano, con datos que existen. Entonces, mientras uno tenga en mente la palabra que hemos repetido varias veces, que es herramienta, creo que también se puede usar a tu favor, ¿no? Con pensamiento crítico, por supuesto, creo yo. Por supuesto. Como cada, yo creo, evolución que va apareciendo en programación. Hasta hace unos años, pues las herramientas de creación de código, pues no autocompletaban. Entonces, bueno, te tenías que saber las cosas un poco más de memoria y ahora ya te ayudan en muchas cosas. Pues yo creo que es como un paso más, solo que creo que de verdad pienso que es un paso grande. Yo sí que creo que sea una revolución.
Pero bueno, como cada revolución nos adaptamos, ¿no? Así es. En este tema precisamente de adaptarse, al principio me mencionabas que cuando hablas con un cliente, eres tú quien a veces pone el stopper de, oye, trabajo con estos lenguajes o estas tecnologías específicas, pero en líneas generales, ¿qué consideras que son esos skills sobre los cuales un desarrollador necesita mantenerse al día para estar relevante en la industria? A ver, yo creo que todo depende un poco de alguna forma en qué tecnologías te estés moviendo, porque puede haber alguien que trabaja de forma freelance, pues en tecnologías que quizás ya no están evolucionando tanto y esos freelance siguen existiendo totalmente, o que igual por el tipo de proyectos que haces, pues no hace falta quizás estar tanto al día. Bueno, yo en mi caso, como desarrollador mobile, la cosa va bastante rápido, cada vez hay más opciones y como que al final no quiere decir que te tengas que hacer experto en todas, porque tampoco es físicamente posible, sí. Pero tienes que conocer muy bien, porque yo, por ejemplo, hablando de aplicaciones nativas puras, ¿no? Como le llamo yo, de nada vale que yo sea muy bueno desarrollando aplicaciones nativas si tampoco conozco hasta dónde llega React Native o hasta dónde llega Flutter, pros, contras, porque de alguna forma yo también tengo que saber entender en qué es fuerte mi tecnología, en qué es más débil, o en muchos casos saber venderte, que es de lo que trata todo esto, de decir, mira, yo te planteo esta opción, pero porque esta opción te puede aportar esto, esto y esto. Aún así, puede que esto y esto no te aporte. Yo intento ser muy sincero y no tiendo nunca para nada a ganar proyectos, porque sí. Simplemente llega una idea, encaja con cómo desarrollo yo, encajo con también la filosofía del cliente, porque a veces intentar engañar al cliente para que lo único que acabes consiguiendo es que te asignan el proyecto y te acaben pagando. Si un cliente no está convencido, puede que empieces el proyecto, puede que te acabe pagando, pero eso puede acabar también desencadenando en problemas. Entonces yo intento, no hay nada peor que un problema con un cliente, con plazos, con que alguien no entienda la manera en la que tú tienes de desarrollar. Entonces creo que sobre todo tienes que llegar a una relación de confianza y tienes que trabajar en eso todo lo que puedas, porque si no, tarde o temprano ese globo de alguna forma se acaba pinchando y donde tú pensabas que estabas ganando dinero o llegando a un buen negocio, eso va a acabar siendo un dolor de cabeza que vas a estar deseando devolver el dinero, devolver el proyecto y salir de ahí. Igual a veces tampoco es tan fácil porque aparecen contratos por el medio, sí, y tú no puedes largarte cuando te dé la gana, ¿no? Entonces, trabajemos en que de alguna forma es el cliente con el que queremos trabajar y también es el proyecto que podemos realizar, que tenemos los conocimientos para realizar y que también queremos hacer. Si no, mala cosa. Si solo hablamos desde nuestro punto de vista de una sola persona, aquí cualquier, no sé, piedrita pequeña en el camino puede hacer que nuestro negocio se tambalee. No es como una empresa grande, que hay un equipo de 30 personas y si una persona de las 30, pues bueno, falla o lo que sea, pues quizás no se nota tanto. Aquí es mejor buscar algo en lo que nos sintamos cómodos que decir, no, dame proyectos, dame dinero. No, eso no suele funcionar siempre. Sí, y precisamente eso que acabas de mencionar, que es distinto cuando uno está dentro de una empresa grande y cuando eres freelance. Las consecuencias de hacer un trabajo que quizás no es el más óptimo son diferentes, ¿no? Cuando eres freelance o eres emprendedor no tienes como ese respaldo, estás solito, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, estás solo, sí, más solo de lo que crees muchas veces. Entonces hay que ser bien conscientes sobre las decisiones que se tomen con un proyecto, ¿no? Y Bryce, ya para ir finalizando, eres creador de contenido, pero también me gustaría preguntarte cómo te nutres tú de contenido, ¿no? Cómo te mantienes al día en nuevas tecnologías, tendencias, cómo te gusta aprender. ¿Eres más visual o te gusta leer? Cuéntame un poquito. Yo creo que al principio, sobre todo al principio, te tienes que apoyar con material que de alguna forma te deje muy claro todo lo que vas a aprender. Y yo creo que hay los vídeos, y por eso yo empecé creando también vídeos, porque yo sobre todo me oriento a gente que quiere dar sus primeros pasos. No es cuestión de que yo ahora lleve más o menos años trabajando o que yo pueda hablar de arquitectura, pero estoy haciendo las mundo en diferentes lenguajes, porque bueno, al final esto es una decisión
mía, y lo que he querido de alguna forma crear es esos recursos para la gente que quiera dar los primeros pasos, que se le puede hacer más complicado o que a veces no tiene, pues no sé, alguien que le diga, mira, que la programación no es tan difícil, todo el mundo al fin y al cabo puede, mejor o peor, acabar aprendiendo a programar y labrándose un futuro. Para nutrirme en ese tipo de casos, bueno, no es tan complejo porque sí que es cierto que al ser conocimientos, pues un poquito de iniciación, pues no es tan difícil adquirirlos porque ya casi si te basas en recursos oficiales, pues tienes todo eso. Sí que ya para mi día a día, bueno, yo como desarrollador de aplicaciones, ahí tienes que estar pegado a todo lo que está moviendo la gente de Android y de Google. Y después, eso ya solo por un lado. Si no, si te quieres enterar de lo que hacen el resto de equipos, pues tienes que acabar encontrando pues los otros actores de alguna forma en este mercado. Como decía, pues puede ser la gente de Meta, también la gente de Flutter, pero que también es Google, ¿no? Que hay un duelo dentro de la propia empresa. Y ahí sí que es cierto que los recursos que yo utilizo sobre todo es lectura. Es documentación oficial, son comunicaciones oficiales, pero creo que porque también con el paso de los años, pues tu propia experiencia te va dando las skills necesarias para entender esa documentación, esos recursos. Yo soy el primero que cuando quería estudiar algo, incluso ahora, según qué documentaciones, yo lo siento mucho, pero eso no lo entiende ni la persona que la escribió. Yo creo que he llegado a algún caso, entonces sí que aparecen, tienes que buscarte otros recursos, pero sobre todo al principio yo creo que eso es bastante complejo. Al paso de los años, pues bueno, mejor o peor, pues lo vas a acabar entendiendo. Sí, ya vas a saber también diferenciar cuáles son las fuentes que son las mejores, cuáles te son más útiles también. Es todo un camino. Grace, te agradezco mucho por acompañarme hoy en el podcast. De verdad, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Muchas gracias, igualmente. Nuestros devs se van a poner muy felices cuando vean el podcast. Y nada, agradecerte mucho por estar acá. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y también, bueno, gracias a todos a quienes nos escucharon. Recuerden que también pueden dejar sus comentarios, sugerencias sobre temas, también en LinkedIn, en los comentarios de YouTube, también en Instagram. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.